Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. ¿Qué tal, Laura Caorsi? ¿Cómo estamos? Pues aquí estoy, Beatriz Robles. ¿Cómo estás tú? Bien, un poco triste porque hoy es el último episodio de la temporada. Sí, con esta nostalgia prematura, ¿no? que tenemos un poquito las dos, pero la parte buena es que hemos dejado para el final de la temporada un tema que nos apetecía mucho tratar, que es muy amplio, ya lo decimos, y que vamos a acotar por algún lado hoy. Sí, que está de plenísima actualidad y que va a seguir de actualidad durante mucho tiempo, me temo. Sí, tal cual. Es un tema que es un cambio de paradigma directamente, ¿no? En el mundo de la alimentación, porque vamos a hablar sobre el fenómeno Ozempic, ¿no? Uh-huh. Este fármaco que ya consume el 12% de la población de Estados Unidos, que hace comer hasta un 40% menos, o sea, reduce lo que se come, y que también reduce el gasto en alimentación, entre un 3 y un 5%, ¿no? Además, este fármaco está generando cambios muy grandes y muy acelerados en la industria alimentaria y en otras, y en nuestra forma de comer. En nuestra forma de comer, y nos referiremos a Ozempic como término genérico para hablar de todos esos fármacos que están saliendo nuevos, que son agonistas del GLP-1. Somos conscientes de que cada uno se llama de una manera, que son marcas comerciales distintas, pero bueno, nos referiremos a estos con el término genérico de Ozempic como el fármaco concreto que se utiliza para bajar de peso. Sí. A modo de metonimia, ¿no? Exactamente, sí, bueno, un poco como a veces utilizamos una marca que sirve para describir a otros productos, ¿no? Como Rimmel, Post-it, Chicle, bueno, pues aquí vamos a hablar de Ozempic, pero en realidad estamos hablando, de todo un conjunto de medicamentos. Sí, de nuevos medicamentos que tienen más o menos las mismas dianas terapéuticas, ¿no? Y esto, o sea, a ver, tú aquí eres la nutricionista, así que yo te voy a preguntar, o sea, estos medicamentos, ¿no? Que comparten el principio activo, que es la semaglutida, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué nos hacen en el cuerpo? Pues estamos hablando mucho de ellos en los últimos años, pero realmente ese principio activo, la semaglutida que comentabas, ya se comercializaba para el tratamiento de la diabetes desde el año 2017. Su mecanismo de acción es un fármaco, como hemos hablado antes, agonista del GLP-1, es decir, del péptido similar al glucagón tipo 1, me pongo en plan un poco profe de fisiología, y es un medicamento que lo que hace es imitar a una hormona natural que nuestro cuerpo genera y libera cuando comemos. Vale. Esta molécula lo que hace es unirse a esos receptores GLP-1 que tenemos en distintas partes del cuerpo, en el páncreas, en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal, y esto produce distintos efectos. Por ejemplo, en el páncreas, mejora el control de la glucemia. Esto ya nos va sonando a por qué se puede usar para la diabetes, ¿verdad? Claro. Bueno, aumenta la secreción de la insulina de forma dependiente de la glucosa, es decir, solo cuando la glucosa esté elevada, y así controla bien el riesgo de hipoglucemia. O sea que no lo aumenta todo el tiempo, ¿no? Como podría pasar con algún otro tipo de fármaco. Es solamente cuando se necesita. Exacto, y esto es una novedad, y además disminuye la secreción de glucagón, y esto hace que nuestro hígado libere menos glucosa. Al final, lo que se traduce todo este sistema es que hay una disminución de la glucosa en sangre, tanto la glucosa en sangre que tenemos en ayunas, la glucosa basal, como la postprandial, esa cifra que nos da la glucosa en sangre después de comer. Pero también, si yo no estoy equivocada, también este fármaco hace cosas a nivel digestivo, ¿no? O sea, tiene otros efectos. Sí. En el sistema digestivo lo que hace en nuestro estómago es retrasar el vaciamiento gástrico, es decir, la comida está más tiempo en el estómago. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que se vayan pasando los alimentos lentamente al intestino, esos picos de glucosa no son tan marcados tras las comidas y así tenemos mayor sensación de saciedad. Y ojo,
algo importante. Actúa en el sistema nervioso central, actúa sobre el hipotálamo y reduce el apetito. Es decir, que tenemos como todo un compendio de mecanismos. Al final reduce la preferencia por alimentos calóricos, aumenta la saciedad y en conjunto todos estos efectos conducen a menos ingesta energética, a una reducción, lógicamente, del peso corporal y a mejoras en la sensibilidad de la insulina y en el perfil lipídico. Por eso, precisamente, se usaba en la diabetes, porque ayuda al cuerpo a controlar el azúcar en sangre, aumenta la insulina cuando hace falta, como comentabas, reduce la producción de glucosa, mejora el metabolismo. Ese era el objetivo terapéutico inicial. Claro, la diabetes, ¿no? La diabetes, para exacto. Personas con diabetes. Lo que pasa es que, claro, una de las cosas que hablábamos antes de empezar a grabar este episodio es que aunque se conocía, ¿no?, su efecto sobre la pérdida de peso por todas estas cosas que tú estabas describiendo, que claro que es casi como el fármaco mágico, ¿no?, que consigue ponerlo todo bajo control, este medicamento había pasado más o menos desapercibido, ¿no?, hasta el año 2021, que en ese momento fue cuando la FDA aprobó Wegovy, que es otra marca, o sea, no es Ozempic, es la otra marca, que es una versión de este mismo fármaco que está elaborado por la misma empresa farmacéutica, pero con una prescripción distinta, un propósito distinto, que es el de perder peso, ¿no? La farmacéutica es Novo Nordisk y claro, cuando se aprueba no para la diabetes, sino para la pérdida de peso, en ese momento es cuando, explota todo, ¿no? Sí, se abre a un mercado muchísimo mayor, porque evidentemente son muchas más las personas que tienen un problema de exceso de peso que las personas que tienen una diabetes. Claro. Entonces, eso ya abre el mercado completamente. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la FDA lo aprueba en 2021 con esa prescripción de pérdida de peso. Sí. La Agencia Europea del Medicamento lo aprueba en 2022 y con unas indicaciones claras, o sea, para pérdida de peso, para personas que tienen un IMC, personas adultas con un IMC superior a 30 o igual o superior a 30 o igual o superior a 27 y con otras patologías o con otros problemas de salud que pueden ser diabetes, hipertensión arterial, o sea, casos muy concretos. Sí, y que también son patologías que van como asociadas, ¿no? Comorbilidades. Con cierta frecuencia al exceso de peso. Sí, es lo que llamamos comorbilidades. Entonces, pues tiene una indicación clara. ¿Qué pasa? Porque hablamos de 2022 cuando se aprueba. Pues que en 2023 hay como una tormenta perfecta, una conjunción de factores que hace que explote. Porque, por una parte, ya está disponible en muchísimos países del mundo. Pero además, y aquí viene el kit de la cuestión, hay una cobertura mediática espectacular. O sea, hay prácticamente una saturación informativa. Recordaremos todos esos titulares como el fármaco que acaba con la obesidad. O titulares similares, todos ellos muy sensacionalistas y muy destinados a llamarnos nuestra atención. Hombre, sensacionalistas y prometedores, ¿no? Exacto, dan pues una esperanza para un problema muy, muy concreto, pero muy extendido, y empieza a viralizarse en redes, además, porque hay muchos influencers que hablan de ello, testimonios. Se produce un fenómeno también, que es que hay desabastecimiento no solo de Wegovy, sino también de Ozempic, que al ser la misma molécula, aunque estaba destinado Ozempic a la diabetes, se utiliza también para bajar de peso, aunque no sea su indicación terapéutica. Y este desabastecimiento, paradójicamente, contribuye a su popularidad, porque esa escasez aumenta el interés y esa percepción de valor, ¿no?, del medicamento. Totalmente. Es que además, este cambio que tú estás comentando se ve muy, muy claramente cuando nos fijamos en Google, qué es lo que pasa con las búsquedas. Sabes que a Dr. Google le preguntamos prácticamente todo, y cuando se miran las tendencias de búsqueda, sí que se ve, ¿no?, como en los últimos 5 años todos estos términos de búsqueda, ¿no?, como GLP-1, semaglutida, Wegovy, Ozempic, cómo han ido creciendo, ¿no? Pero, claro, el interés por estos términos no ha crecido de manera homogénea, ¿no? El gran protagonista ha sido y sigue siendo Ozempic. Por eso decíamos al principio que lo utilizamos como, un genérico de todo, ¿no? Este término despega con fuerza a partir de 2022, ¿no? Y es lo que domina claramente en todas las búsquedas frente a cualquiera de los demás, ¿no? Y esto, claro, sugiere que la conversación pública, ¿no?, alrededor de esta marca comercial
se va construyendo casi como un fenómeno cultural, ¿no? Que está asociado al adelgazamiento y que tiene más que ver con esta búsqueda, con esta esperanza de la que hablábamos, que con una cuestión de la categoría farmacológica específica destinada a la diabetes, ¿no? Esto quiere decir que de alguna forma mucha gente está buscando este nombre que se ha popularizado en redes y en los medios, como decías tú, ¿no? Que de la mano de influencers, de artículos con titulares muy sensacionalistas. Y bueno, claro, que lo van buscando de una forma casi, no sé, sostenida y creciente en el tiempo cada vez más, ¿no? De hecho, hay estudios previos que tocan estas tendencias de búsqueda, ¿no? en Google, y sí que se ve, ¿no? Que hay un patrón de crecimiento exponencial en el interés de Ozempic ligado al uso de la pérdida de peso, ¿no? Uh-huh. Y esa influencia de las celebridades que comentabas tú. Sí, al final Ozempic no se está buscando como se buscaría metformina, por ejemplo, para tratar la diabetes, ni muchísimo menos. Y además se puede percibir como un cambio de interés por este medicamento. ¿Van variando los intereses? ¿Podemos saberlo? Sí, porque va cambiando más hacia una cuestión de estilo de vida, ¿no? Como de la búsqueda del adelgazamiento. Y además lo que va a interesar más no es tanto controlar la glucosa, ¿no? Como el hecho de perder peso, ¿no? Y entonces eso lleva a que se hable en la literatura académica y mediática también de Ozempic culture, ¿no? de la cultura Ozempic, de la Ozempic face, ¿no? de lo que pasa cuando uno empieza a consumir este tipo de medicamentos, ¿no? Que reflejan que este es un fenómeno que trasciende absolutamente lo sanitario, lo puramente médico, para formar parte de algo mucho más amplio que tiene que ver con la estética, con las redes sociales, con el consumo cultural. De hecho, se busca 10 veces más, esto lo hemos mirado nosotras en las tendencias de Google, se busca 10 veces más la expresión o la frase Ozempic para adelgazar que Ozempic para la diabetes, ¿no? Sí, que forma parte, es un medicamento que forma parte de la conversación como una solución realmente para bajar de peso, que es como la gran preocupación en esta cultura de la dieta que tenemos, la gran preocupación de prácticamente todo el mundo. Tal cual. Y y esto va, por supuesto, asociado a una cuestión cultural, económica, social, ¿no? Que está muy asociada al cuerpo, a la delgadez, otra vez, casi que volvemos a los años 90, ¿no? Que de esto hemos hablado en algún otro episodio, y al autocontrol, ¿no? De hecho, hablando del fenómeno cultural, que no me voy a resistir a comentar esto, hemos mirado en Spotify, hay más de 30 canciones que se titulan Ozempic. Eso ya nos da una idea de cómo ha bajado al terreno más popular, está en boca de todos hasta el punto, pues eso, que forma parte de la cultura, cultura de Ozempic de la que hablabas. Hombre, claro, es que tantas canciones sobre ibuprofeno no hay, ¿no? Entonces, me parecía importante como comentarlo para que tengamos un orden de magnitud, ¿no? De lo que estamos hablando. Que, este tema, como ya decíamos al comienzo, da para muchísimo, ¿no? Yo creo que en el futuro intentaremos tocarlo alguna otra vez porque tiene muchas aristas. Pero hoy nos vamos a centrar en una parte muy, muy concreta, que es el impacto que tiene este fármaco en la industria alimentaria. Sí, porque realmente tiene un impacto y cambia la industria, pero tiene un impacto económico posiblemente inédito si hablamos de un medicamento. Según la revista Fortune, en 2023 Dinamarca esperaba un crecimiento cero. Pero el éxito de estos fármacos de Novo Nordisk, de esta única farmacéutica, impulsaron la economía hasta un crecimiento del 1,8%, la economía de todo un país gracias a una única farmacéutica, una única empresa. Otras fuentes, como The Times, aseguran que todo el país, toda Dinamarca, evitó, gracias a Wegovy, a esa molécula similar a Ozempic de esta farmacéutica, evitó el país entrar en recesión. Yeah. Y según Reuters, hasta un 20% del crecimiento de empleo en 2024 en Dinamarca estaba ligado a los empleos que creó Novo Nordisk. Es tremendo. Es que además en Columbia Economic Review también podemos leer un artículo de divulgación de enero de este año, o sea, bastante más reciente, en el que se indica que justamente esto, ¿no? Que Dinamarca ha experimentado un rendimiento económico inusualmente sólido en los últimos años, respaldado por el aumento de las exportaciones, una posición fiscal estable y un mercado bursátil en rápida revalorización, ¿no? Y que gran parte de esta fortaleza
fíjate, se puede atribuir a una sola empresa, que es Novo Nordisk, ¿no? Que es la que fabrica estos medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, los medicamentos para la diabetes y la obesidad de esta empresa, que son Ozempic y Wegovy, han transformado los patrones de tratamiento a nivel global y al mismo tiempo se han convertido en un motor dominante en los indicadores macroeconómicos del país, de Dinamarca. Tremendo. Es que es impresionante, pero claro, nos podemos preguntar ¿cuánta gente está usando este tipo de fármacos para que esto tenga esta relevancia? Bueno, pues en Estados Unidos, como os avanzábamos al principio, se calcula que el 12% de la población está usando en este momento un medicamento tipo Ozempic, agonista del GLP-1, entre 30 y 40 millones de personas. Pero atención, porque el crecimiento es un factor clave en este caso. Y es que se ha duplicado en un año. Ha pasado del 6% de usuarios al 12%. En Europa es verdad que vamos por detrás, porque es como si Estados Unidos fuera nuestro futuro. Vamos por detrás y más o menos se calcula que un 2% de la población en Europa está usando ahora mismo estos medicamentos. Bueno, danos tiempo. Es que está claro que los agonistas del GLP-1, ¿no? Han cambiado el abordaje del exceso de peso de una manera general, ¿no? Y bueno, y esto, claro, también ha tenido un impacto económico directo en los beneficios de las empresas farmacéuticas, que es lo que comentábamos ahora, y de los países donde se ubican estas empresas farmacéuticas, pero hay una cosa interesante y es que este efecto también se prevé en sectores que no tendrían en principio nada que ver con estas industrias, ¿no? Por ejemplo, se habla de la economía de los Ozempic, ¿no? De que estamos hablando de una cosa más amplia, que va alterando sectores tan ajenos, en principio tan dispares, como el de la moda, el transporte y, por supuesto, bueno, la industria alimentaria, claro. Bueno, a ver, el efecto sobre la industria, no sé, de la moda, pues puede ser más intuitivo, porque la gente pues baja de peso, cambia de talla, pero a ver, sobre el transporte o incluso sobre la industria alimentaria, no sé, parece más difícil de entender. Y leemos en Forbes que el uso creciente de estos medicamentos está desplazando la demanda hacia tallas más pequeñas. Lo que hablamos de la moda, bueno, pues puede tener cierta lógica, pero que el sector no está preparando para este cambio, porque claro, se está produciendo muy rápido y se enfrentan, por ejemplo, a inventarios mal ajustados. Tienen exceso de stock en unas tallas, escasez en otras y aumentos de devoluciones, porque hay más cambios, porque hay más compras para probar, a ver si esto me queda bien, a ver si esta talla ya se me ajusta o no. Y los consumidores además cambiamos de talla más veces, porque a medida que se va usando el medicamento se van bajando muchos kilos en un tiempo relativamente corto. Así que la ropa se usa menos tiempo. Hay más ventas, el ciclo de vida de cada prenda cambia, se prevé un incremento del auge del mercado, un auge en el mercado de segunda mano y además los consumidores no solo compran ropa de tallas más pequeñas, no, aquí no tenemos que confundirnos, cambiamos de estilo, sube la compra de vaqueros, por ejemplo, de pantalones más casual, de vestidos, de ropa deportiva, de ropa ajustada y se reduce la venta de ropa más holgada. Claro, bueno, es que no estamos hablando solo, ¿no?, de fabricar más cantidad o más unidades de una determinada talla y menos de otra, ¿no?, sino que estamos hablando de un cambio absolutamente estructural. Un cambio estructural en la industria de la moda, ya estamos viendo por qué. Sí. Pero a mí lo que me tiene bastante impactada es que puede afectar al transporte. Sí. O sea, ¿cómo que puede afectar al transporte? Hablemos del transporte. Hablemos del transporte, ¿no? Bueno, pues efectivamente puede afectar al transporte. Hay un estudio de un banco de inversión que analiza el impacto que tiene o que puede llegar a tener el consumo masivo de estos fármacos en la aviación, ¿no? Que sabes que el sector de la aviación, bueno, se mira mucho el peso, ¿no? El peso que viaja. Sí, bueno, cualquiera que haya pasado por un mostrador de facturación lo sabe. ¿Verdad? Que estamos ahí midiendo ahí a ver si podemos meter la maleta o no, si cabe o no, te la hacen pesarte, si no te la hacen despachar. Y poniéndote abrigos para que no vayan en la maleta, sí. Bueno, justo. Entonces, el menor peso de los pasajeros también es un factor. Reduce los costes de combustible, ¿no? Incluso aunque las variaciones sean muy, muy pequeñas, ¿no? Y claro, el combustible es el mayor coste operativo que pueda tener una compañía aérea, más ahora todavía con la que tenemos ahí en el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no?, en esta nota que acompaña el estudio de este banco,
dice que las aerolíneas tienen una larga tradición de vigilar cuidadosamente el peso de los aviones, desde las aceitunas sin hueso, por supuesto, hasta el papel, ¿no? Así que cuando hablamos de este nivel de detalle, reducir el peso medio de los pasajeros de cada vuelo tiene un efecto acumulativo importante, ¿no? En el estudio se habla de un ahorro para las compañías estadounidenses de $580 millones en combustible, casi nada. Madre mía, es que, claro, hablamos de que un 12% de la población está usando Ozempic en este momento, por lo tanto, realmente hay una bajada en el peso medio de los pasajeros. Exactamente, hay una bajada en el peso medio de los pasajeros y, bueno, por supuesto que también van a tener un menor consumo de snacks y de bebidas a bordo, ¿no? Claro, porque esto es lo que hacen esos medicamentos. Alteran el hambre, alteran la saciedad. Y esto nos lleva a hablar sobre cambios concretos en la industria alimentaria, cambios en el paradigma de los productos que tiene que poner la industria alimentaria en el mercado. Que son unos cuantos, además, unos cuantos cambios. Muchos cambios. Sí. Porque estos agonistas del GLP-1, como decimos, aumentan la saciedad, reducen el hambre, reducen, por lo tanto, la ingesta energética. Pero es que este efecto que vemos sobre el sistema nervioso central, sobre el hipotálamo, hace también que se reduzca la frecuencia e intensidad de esos antojos, de esos alimentos que comemos, no necesariamente por hambre, sino porque nos apetece en ese momento, porque están vinculados a otro tipo de sensaciones. La respuesta de recompensa también se modifica, es decir, no tenemos ese pico de intensidad, esa satisfacción, ese placer ante la comida hedónica, ante esa comida que está expresamente diseñada para producir ese placer extremo. Hablamos, por supuesto, de snacks, de ultraprocesados en general. ¿Qué pasa? Que todo esto reduce el deseo por este tipo de alimentos, porque claro, si no te producen ese pico de placer, pues tampoco tienes tantas ganas de comerlos. Es que carecen de sentido, claro. Eso es. Hablamos de esos alimentos que consideramos pues, superfluos, por una alimentación más hedónica. Entonces tenemos aquí como dos planos. A ver, por una parte, disminuye la demanda calórica, es decir, que se va a consumir menos cantidad de alimentos y menos cantidad de energía. Pero es que también, en un segundo plano, se modifican las preferencias alimentarias, es decir, cambia completamente el terreno de juego. Bueno, claro, es que en primer lugar, si comemos menos, alguien pierde. Claro, discute, ¿no?, el mantra por antonomasia de la industria, de los sistemas alimentarios globales, que es más producción, más consumo. Nos suena a capitalismo, ¿verdad? Sí, nos suena bastante, ¿no? Y nos suena bastante también a una de nuestras referentes, que es Marion Nestle, que lo explica muy bien en Food Politics y ya nos da unas cifras para hacernos una idea, ¿no?, de esto que estamos hablando. Nestle, que es nutricionista, que es académica estadounidense y una referente en salud pública, nos cuenta, ¿no?, que el objetivo del sistema alimentario es producir más para que comamos más, ¿no? Y nos pone unas cifras muy concretas. En la década de los 70, en 1970, la cadena alimentaria estadounidense producía 3.200 kilocalorías por persona al día. Que ya iban sobrados, ¿no? Que vamos sobraditos, sí. Hablamos de unos requerimientos medios por persona y día de 2.000 kilocalorías. Ya se producían 3.200 kilocalorías por persona y día. Bien, bueno, pues esta cifra, o sea, 20 años después, en la década de los 90, en 1990, ya subió a 3.900 kilocalorías, o sea, de 3.200 a 3.900, ¿no? Claro, hay una sobreproducción, ¿no? Es evidente porque no todo el mundo puede comer esa cantidad de kilocalorías. Es que hablamos diario, casi del doble de del los doble de lo que se requerimientos. necesita. O sea, se pone en el mercado el doble de los requerimientos energéticos. Eso es. Entonces, bueno, se genera una sobreproducción, ¿no?, que en algún lado se tiene que colocar, se tiene que poner en el mercado, ¿no? Y eso, ¿en qué derivan? Que se incentive a comer más mediante cosas que ya conocemos y hemos hablado aquí muchas veces, como la publicidad, la introducción en el mercado de productos que sean novedosos, nos genera esta sensación de permanente novedad, la disponibilidad, ¿no?, esa ubicuidad en la que siempre nos encontramos con comida lista para ser ingerida, ¿no? Y por supuesto el crecimiento de las raciones, ese aumento de los tamaños. Sí, y no es una idea única de Marion Nestle, que también la transmite Michael Pollan en uno de tus libros de cabecera, que te lo veo casi por ahí atrás en nuestras videoconferencias cada día, El dilema del omnívoro. Bueno, es que él en ese libro, al describir el sistema agrícola estadounidense, ¿no?, específicamente lo que tiene que ver con la producción de maíz, que esto lo hemos hablado, lo conversamos en el episodio de Alimentos Mutantes, vimos, ¿no?, que también las políticas agrícolas estadounidenses, o sea, no solamente una cuestión de un único productor, sino a nivel macro, a nivel político, ¿no?, incentivan también esa gran producción de excedentes de maíz, ¿no?
que como es tan difícil comerlo como alimento, porque Porque es no hay, muchísimo, no hay tanta demanda. no hay de tanta maíz. gente para tanto maíz, entonces eso se transforma en otras cosas, ¿no? Entre ellas, ingredientes para construir, y digo construir con toda intención aquí, construir otros alimentos, ¿no? Otros ultraprocesados. Entonces, bueno, eso se va generando una y otra vez, ¿no? Como el jarabe de maíz, creo que es, los almidones, o sea, bueno, sobre todo son endulzantes, ¿no? Que se utilizan para otras confecciones alimentarias. Sí, para poder darle salida a esa sobreproducción de maíz que, lógicamente, en forma de mazorcas de maíz, pues mira, no se va a comer, no se va a comer. No. Y nos podemos encontrar otro ejemplo súper gráfico en un libro de otro Michael, de Michael Moss, en el libro Salt, Sugar, Fat, que se ha traducido aquí en español como Adictos a la comida basura. Y como Michael Pollan, Michael Moss también se fija en lo que ocurre con los excedentes de la comida, pero en este caso con el queso. En Estados Unidos el sector lácteo está muy subsidiado por el gobierno, como ocurre también con el maíz, y esto llevó a una sobreproducción de leche en los años 80 brutal. Y justo coincide con un momento en que la población empieza a reducir el consumo de lácteos. Caramba. Sí, preocupados, justificadamente o no, por la grasa de la dieta, pues uno de los alimentos que se recorta son los lácteos. ¿Qué hacemos entonces con toda esa leche y con la nata que no se consumía? Pues producir menos, desde luego, no es una opción. Nunca Así es una que opción. nunca es una opción producir menos, el decrecimiento no es una opción ni se contempla. ¿Qué solución tenemos? Bueno, pues transformar los excedentes lácteos en queso. ¿Qué solución? ¿Qué solución? Perdón. Acaba de decir una caorizada. Sí. Bueno, pues esa ¿qué solución? Fue buscar formas en las que comer queso resultara cómodo y desarrollaron formas tecnológicamente de fabricar queso de una manera muy rápida y en nuevas presentaciones, de manera que se convirtió como el maíz en un ingrediente que se podía añadir prácticamente a todo. Aparecen platos precocinados de todo tipo con queso, macarrones, arroz, patatas con queso, hamburguesas con doble de queso. ¿Nos suena? Pues es por algo. Pizzas con 4 quesos distintos, la masa de la pizza con queso, cremas con queso, salsas de nachos con queso o, atención, esto me encanta, sopas con queso. Muy bien. ¿Qué pasó? Sí. Que se colocó, por supuesto, los excedentes lácteos se colocaron. Ahora todo lleva queso y el consumo subió anualmente. Por ejemplo, haciendo una comparación entre 1970, año en el que cada persona comía 5 kilos al año de queso, y en 2007 comían 3 veces más, 15 kilos de queso al año. ¿Por qué? No porque se sentasen con una cuña de queso por las tardes a comer, sino porque lo comían como ingrediente de otros muchísimos alimentos que ya formaban parte del paisaje alimentario estadounidense. Claro, bueno, es que todas estas lógicas, ¿no?, tienden a ensanchar y estirar lo que en marketing se conoce como cuota de estómago, que es un concepto súper inquietante, por ya solamente el nombre da como cosita, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Bueno, que nuestro estómago tiene, lógicamente, un límite físico, ¿no?, para la comida y para la bebida que consumimos, y que, claro, la idea es que cuando una persona empieza a gastar más dinero o atención en un tipo de alimento, normalmente deja de consumir otros, ¿no? O sea, cuando comemos unas cosas no comemos otras, ¿no? Porque es lo no que podemos decimos comer. Muchas veces Claro. los nutricionistas. Bueno, pues no te preocupes de comer legumbres, deja los ultraprocesados y ya verás cómo empiezas a introducir otros alimentos, porque el sitio de uno los van a ocupar otros. Eso es, ¿no? Cuando se habla, o también al revés, ¿no? Cuando se habla de que los alimentos que no son tan sanos desplazan a los alimentos que sí lo son, ¿no? Porque hay una cuota de estómago, ¿no? Que esto se estudia mucho en economía y en marketing, ¿no? Para explicar cómo las marcas y los productos compiten, o sea, no solamente por nuestro dinero, ¿no?, sino también por un espacio que es limitado. O sea, que ya está, o sea, tiene un límite físico, ¿no? Claro, en las últimas décadas lo que veníamos viendo es que cada vez íbamos a más, ¿no? Como estábamos comentando aquí. Sí, las kilocalorías que se consumen ahora no tienen nada que ver con las que se consumían hace 50, 60, 70 años. ¿Y cómo se consigue esto? Pues incentivando el consumo. Claro. Entonces, bueno, esto que comentábamos, ¿no? Las raciones son más grandes, metemos alimentos que nos sobran como ingredientes de otros alimentos, son más calóricos, lógicamente, entonces, bueno, consumimos más kilocalorías, hay más momentos para comer,
lo que antes era, yo siempre me acuerdo de esto, que no hace falta irse tan atrás, ¿no? Una botella de refresco, o sea que antes era el tamaño familiar, era de 1 litro, y ahora nos encontramos con tamaños de 600 centímetros cúbicos que son para una persona sola. Exactamente, ¿no? sí, ese incremento de raciones que pasa casi desapercibido porque es una cuestión que va sostenida a lo largo del tiempo, no es que cambien los tamaños de un día para otro, pero que poquito a poco hacen que se coloquen más alimentos, más ingredientes, toda esa sobreproducción para que nos la comamos, y además con alimentos que son poco saciantes, con lo cual puedes comer más, con lo cual tienes también más ocasiones para comer, porque como tienes los alimentos en todas partes, pues llega ese picoteo que beneficia mucho a la industria porque de nuevo está aumentando esa cuota de estómago o nos está haciendo comer más sin que nos demos cuenta. Y resulta que frente a todas estas lógicas que venimos describiendo aquí, de pronto, ¡boom!, aparece un medicamento que lo cambia todo porque reduce la sensación de hambre. Sí, porque, a ver, los GLP-1 pueden amenazar a la industria. Realmente no eliminan el consumo alimentario. Tenemos que seguir comiendo. Incluso las personas que se traten con estos medicamentos van a seguir comiendo. Pero lo transforman el consumo alimentario. Y esto ya hay estudios académicos que lo reflejan. Hay uno que se llama Los juegos del no hambre, cómo el tratamiento con fármacos GLP-1 está cambiando la demanda alimentaria de los consumidores, un estudio publicado en el Journal of Marketing Research y que además está apoyado por otros, por ejemplo, de la Universidad de Cornell, muestran una reducción del gasto en el supermercado de alrededor del 5% en los primeros 6 meses de tratamiento. Y esto puede llegar al 8% de reducción en los hogares con mayor renta, con un ahorro para los consumidores de entre unos $400 a $700 anuales por hogar. Este descenso, además, no es uniforme, no es que baje toda la cesta de la compra de la misma manera, sino que se concentra en categorías como snacks, dulces, ultraprocesados, esos alimentos que consideramos superfluos. Por ejemplo, la consultora Kantar detecta ya caídas en volumen en categorías como chocolate, patatas fritas o galletas en Europa, y McKinsey y otras firmas apuntan a descensos de 2 dígitos en snacks. Pero ojo, porque también se produce un aumento relativo de alimentos frescos, de alimentos ricos en proteína, de esos que nos suena que cada vez están más en el supermercado. Sí. Así que esto apunta a que hay un desplazamiento del consumo. Bueno, y es que además esta tendencia se extiende también al consumo fuera del hogar. O sea, una cosa es la cesta de la compra, que va cambiando, como tú decías, que no es que se reduzca solamente, sino que cambian las apetencias, ¿no? Las cosas que nos pueden llamar más la atención, sino que también el consumo fuera del hogar cae del orden de un 8% en cadenas de comida rápida, que se dice pronto, ¿eh? Un 8% menos es mucho menos. Es mucho menos, porque esto vemos que lo que hay es una demanda distinta, ¿no? Sí, o sea, sí. Alimentos nutricionalmente más densos, alimentos con alto contenido en proteína, ese nutriente omnipresente ahora en todos los lineales. Tan de moda, sí, tan de moda los lineales, y tenemos proteínas hasta en la sopa, y es literal esto, ¿eh? No es como el queso de antes. Bueno, es que además, claro, tenemos estudios que hay estudios publicados sobre esto, uno del año pasado, en 2025, en Food Policy, que hablan de que los usuarios de GLP-1, personas que toman este tipo de medicamentos, tienen una mayor disposición a pagar por la mayoría de productos proteicos, ¿no? Además de una menor sensibilidad al precio en varias categorías, ¿no? Es decir, que toleran mejor las subidas de precio, compran menos y priorizan aspectos como la nutrición frente al coste. O sea, que es que nos cambia la manera de observar, de elegir y de entender los alimentos. Sí, o sea, entiendo que estos usuarios de GLP-1 no tienen tantas reticencias con los precios porque van fijándose en otras cuestiones. Cosas, claro. Fundamentalmente que sean densos y que tengan un gran contenido en proteína. Claro, y es que esto al final implica que aunque coman menos, ¿no? En términos de volumen, comen menos cantidad, valoran más cada elección alimentaria que hacen, ¿no? Y van priorizando estos alimentos que tengan una mayor densidad nutricional, sobre todo de proteínas, ¿no? Bueno, este estudio, ¿no? en su conjunto, ¿no? Lo que concluye es que los GLP-1 están provocando una transformación estructural de la demanda alimentaria. Sí, y es algo que se reafirma en otro estudio todavía más reciente, de 2026, publicado en JAMA, que nos dice
que cuando se inicia un tratamiento con estos medicamentos hay un cambio en la calidad nutricional y también en el grado de procesamiento de los alimentos que se compran. Es decir, que tras comenzar el tratamiento se reduce la cantidad de kilocalorías de los alimentos que se compran y también se reducen esos alimentos menos saludables en la cesta de la compra. Hay menos ultraprocesados, menos alimentos ricos en azúcares, en grasas saturadas, en hidratos de carbono de mala calidad, es decir, pues, refrescos, por ejemplo. Y sin embargo, aumentan las proteínas, de nuevo, una vez más, omnipresentes incluso en nuestro podcast, y alimentos menos procesados. Es casi como el sueño de los nutricionistas, ¿no? Te dirías. Sí, un sueño que, cuidado con lo que soñamos, no se haga realidad. Sí, sí. Porque, bueno, según diversos análisis, entre otros de PricewaterhouseCoopers, se buscan raciones más pequeñas, envases con porciones individuales, alimentos listos para consumo pero de menor tamaño, cambian los formatos, es decir, alimentos adaptados a una ingesta inferior, a una menor ingesta, se come menos. Bueno, esto de adaptados me parece que es una palabra clave, ¿no? Porque, claro, donde hay una demanda, ya sabemos que hay alguien dispuesto a hacer caja con esa demanda, ¿no? Y nos vamos encontrando en este auge de productos, estos nuevos productos que van apareciendo, bueno, comidas, ¿no? o productos comestibles que utilizan declaraciones nutricionales, por ejemplo, como alto en proteína, ¿no? o declaraciones de propiedades saludables, como ayudan al mantenimiento de la masa muscular, ¿no? Que las utilizan como gancho, como señuelo, ¿no? Que están reguladas legalmente. O sea, esto tiene que cumplir con una serie de disposiciones que llevan muchos años, con una normativa muy clara. Pero son mensajes casi en código. O sea, claro. son como este silbido de perro, ¿no? del que se habla, que nadie lo oye salvo el que necesita oírlo. Eso, porque tú sabes que si estás tomando estos medicamentos vas a perder masa muscular, vas a necesitar cuidar eso, bueno, y vas a necesitar alimentos que sean más densos nutricionalmente, con lo cual esto está perfectamente dirigido a ti cuando no nos encontramos con productos que utilizan ya nombres específicos que hacen juegos de palabras con lo de Ozempic y con todos estos medicamentos. Que los hay. Y es que incluso hay quien, como dices, va más allá, y en Estados Unidos y en Reino Unido ya están apareciendo productos con la etiqueta GLP-1 friendly. Es decir, amistoso con los GLP-1, ¿no? O reclamos similares. Y hablamos de snacks, de bebidas, de platos preparados que llevan estos mensajes como gancho, que son mensajes de puro marketing porque estos no están regulados, no es como lo anterior, pero que claro, ya están absolutamente dirigidos de forma innegable a un público muy concreto, o sea que hay un segmento de mercado. No, por supuesto que hay un segmento de mercado y ya de hecho hay empresas grandes, multinacionales que han, derivado hacia allí, ¿no? Por ejemplo, Nestlé, que lanzó una nueva marca, ¿no? Que se llama Vital Pursuit, que claro, su eslogan es comidas que te impulsan hacia tus metas. O sea, ya te está contando algo esto, ¿no? Es que hay un subtexto y una lectura entre líneas brutal en el eslogan. Bueno, es que esta línea de Nestlé está orientada a consumidores que justamente que están haciendo uso de este tipo de fármacos y claro, y los productos que se ofrecen, ¿cómo son? Bueno, pues vienen en porciones individuales, ¿no? Tienen un alto contenido de proteínas y tienen muchos nutrientes esenciales, ¿no? O sea, son productos que tienen, vitaminas, todas las cosas que se puedan necesitar, ¿no? En minerales y demás, pero vienen eso en formato individual y además, claro, son formatos congelados, son pastas, pizzas, sándwiches, boles de cereales, ¿no? Hay opciones sin gluten también para quienes tengan algún problema con él, pero está todo como muy, muy pensado para que sea un consumo individual, comedido, acotado, con la ración pensada de antemano, ¿no? Me recuerda mucho a algún episodio en el que hemos hablado de esos productos que contienen todos los nutrientes en un solo batido, en una sola botella, porque así te quitas Soylent un poco... Soylent Green, efectivamente. Así te quitas la necesidad de comer o te quitas esto de medio, pues es un poco esa alimentación completamente estructurada sin poder dejar nada casi a la imaginación. Sí. Hay más ejemplos, porque de Danone, la conocidísima empresa de lácteos, lanzó el año pasado Oikos Fusión,
que es un yogur estilo griego dirigido específicamente a personas que están perdiendo peso con estos medicamentos. Estos pacientes suelen perder músculo, pierden masa muscular o tienen este riesgo, además de perder grasa, por supuesto, y este riesgo de pérdida de masa muscular requiere que haya cambios en la dieta. Por ejemplo, el aumento, una vez más, de consumo de proteínas. ¿Qué consiguen con el Oikos Fusión? Pues concentrar 23 gramos de proteína de suero de leche en un formato de 200 mililitros. Claro. Es mucha densidad proteica. Hablamos de que un adulto de unos 70 kilos puede necesitar en torno a 58 o 60 gramos de proteína al día. O sea que con un Oikos Fusión estaría cubriendo casi la mitad. Con esto vemos claramente que también está dirigido a un público muy específico, muy porque concreto. Normalmente en una sola ingesta no comes el 50% de las proteínas que necesitas al día. No, normalmente no. Y bueno, y ahí, como tú decías, hay más ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, Magnum, ¿no? La marca de helados, ¿no? Que va como por otro lado, porque bueno, pues son productos más hedónicos, si se quiere, ¿no? Y demás, pero la gente no deja de consumirlos, ¿no? Entonces, esta firma lo que hizo fue reducir los tamaños de los alimentos o de los helados, de los formatos que comercializan, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a finales de 2025 registró una caída del 3% en sus ventas. Y cuando fueron a mirar qué era lo que pasaba, es que se compraban menos helados por este fenómeno Ozempic. ¿La solución cuál fue? Reducir el tamaño de esas porciones, reducir el tamaño de esos helados, y bueno, funcionó. O sea, funcionó porque al añadir, digamos, opciones con porciones más pequeñas, pero también con algún formato un poquito más saludable o menos insaludable, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que, bueno, que tuviera más presencia de fruta o que tuviera más proteína, de nuevo otra vez esto. Bueno, pues en el primer trimestre de este año, de 2026, la compañía anunció un aumento del 4,5% de su facturación. O sea, que es una cuestión de tamaños también, de la oferta. Sí, desde luego, y es cuestión también de la oferta en otro sector también dentro de la industria alimentaria, que es la hostelería, porque están notando esta tendencia y se están adaptando. Algunos estudios de los que hemos mencionado antes reflejan esa reducción en el gasto en restauración. Hablábamos de un 8%, más o menos. En otros estudios de mercado se habla de que el 63% de los usuarios que toman este tipo de fármacos disminuyen su consumo en restaurantes. Un 63%, es mucha gente. Muchísimo, claro. Y ya no es que dejen de salir, sino que cuando salen consumen menos, con menos impulso, menos visitas espontáneas, menos pedidos extra, y algunos informes muestran que los clientes priorizan pues, los platos principales y prescinden de los extras, de los entrantes, del postre, de las bebidas, que son los productos que tienen más margen para el negocio. Claro. Así que se desplazan también a opciones más ligeras, con de nuevo más proteína, las porciones más pequeñas. Así que, ¿qué hace la hostelería? Adaptarse, especialmente en Estados Unidos, con grandes cadenas y donde el consumo del GLP-1 está mucho más extendido. Bueno, y Estados Unidos y el resto del mundo, porque estas cadenas, o sea, cadenas que son también multinacionales, ¿no? Como Kentucky Fried Chicken o Taco Bell, por ejemplo, que encontramos también aquí en España y en muchos otros países del mundo, también están reduciendo el tamaño de sus productos, ¿no? Para adaptarse a un público que realmente come menos, ¿no? y demanda menos cantidad de calorías. Entonces tienen que hacer como las cosas un poco más pequeñitas. Sí, y cadenas que ofrecen directamente opciones altas en proteína, raciones específicas, incluso algunas como Smoothie King van un paso más allá y ofrecen el menú de apoyo al GLP-1 con batidos ricos en proteína y fibras. Es decir, sí que cambia la demanda y con ello cambia la oferta de los restaurantes, claro, para no perder una cuota de mercado importante. Bueno, es que estos son ejemplos muy explícitos, ¿no? Porque esto de tener un GLP-1 support menu, o sea, es como muy, muy concreto, ¿no? Muy explícito, pero también hay otras cadenas que van optando como por cambios mucho más sutiles, ¿no? Que también son significativos, porque claro, si tú vas reformulando la oferta hacia opciones que son con más proteína, con menos carbohidratos refinados, con formatos más flexibles, ¿no? Como unos boles, unos wraps, unas versiones sin pan, ¿no? Bueno, como son pequeños cambios que permiten ajustar también mejor las cantidades, ¿no? Cuando una persona se sacia antes, que era lo que explicabas tú al principio, que el mecanismo de saciedad funciona mejor. Sí, lo que podemos preguntarnos es si estamos ante un enfrentamiento entre dos macroindustrias. Es decir, tenemos por un lado la industria alimentaria, que quiere que comamos más.
Y enfrente tenemos a la industria farmacéutica que produce fármacos que reducen el apetito. Bueno, son sectores que pelean por la atención, ¿no? El consumo y el dinero, pero realmente no se enfrentan tanto, ¿no? Porque, bueno, ante una nueva necesidad surge, ya lo sabemos, un nuevo cliente y una nueva oportunidad de mercado y de negocio. Vaya, ¿quién lo iba a pensar? Nadie, no se podía Dos saber. industrias que al final se dan la mano, es decir, que evolucionan juntas. Por un lado, la farmacéutica se beneficia de una demanda estructural creciente, que es el tratamiento de la obesidad y de sus comorbilidades, y con ello amplía mercados, prolonga la duración de las terapias, legitima nuevas indicaciones, porque ya vemos que los GLP-1 no solo reducen el peso, mejoran parámetros metabólicos y de esta manera pues, los ingresos van a ser sostenibles. Tenemos ahí tratamientos crónicos. Por otro lado, la industria alimentaria pues tiene incentivos para cambiar la estrategia de ventas. Pasan de querer vender mucho volumen a vender productos como de más valor. Ya hemos visto que los consumidores que se tratan con estos medicamentos pues son menos sensibles a los precios altos. Así que menos ingesta no es menos negocio. Tienes un nuevo nicho de mercado. Y la industria alimentaria, para la industria alimentaria, es una nueva oportunidad. ¿Cómo puede adaptarse la industria alimentaria? Cuéntame así a abuela pluma lo que se te ocurra. Cosas que se me ocurren, bueno, poder reformular. O sea, que esto es una cosa que se le da súper bien a la industria, ¿no? Hacer cosas con más proteínas, que tengan menos azúcar, que, bueno, que sacia más, ¿no? O sea, bueno, vamos a reformular aquí un producto. Venga, pues a mí se me ocurre otra cosa que es alimentos premium para un sector muy específico, alimentos con más valor, con más margen de beneficios, porque está dirigido a un público muy concreto. Bueno, y en esa misma línea te diría alimentos funcionales, ¿no? Estos que van muy alineados con el tema de la salud y del control del apetito, ¿no? Cositas muy, muy, muy diseñadas y muy específicas. Y todo esto envuelto en la segmentación. Hay ofertas específicas para unos usuarios concretos. Claro. Y aparece una zona convergente para la farmacéutica y para la industria alimentaria. Otra zona convergente. Otra zona convergente. Alimentos que están diseñados para acompañar terapias, o sea, que realmente están perfectamente alineados para cubrir esas necesidades nutricionales específicas. Se diluye la frontera entre fármaco y alimento, aparecen nuevas categorías, así que desde luego los GLP no van a sustituir, no van a hacer que la industria alimentaria caiga, sino que la empujan a una nueva transformación y la farma capitaliza esa medicalización de la obesidad, mientras que la alimentación lo hace con las nuevas necesidades. O sea que es un win-win, requete-win, y se desplazan los ejes. Es que no hay una contracción de los mercados. Se desplazan los ejes y ¿qué hacen los dos sectores? Crecer. Pues sí. Ahora, también sería interesante estudiar, si es que no se ha empezado a hacer ya, ¿no? Hacia dónde se va a desplazar y concentrar la venta de ultraprocesados y de productos que sobran, ¿no? Porque esto... Veíamos antes que sobra comida, se hace muchísima cantidad de comida. Si la cuota de estómago se va reduciendo, ¿no? Cada vez más, bueno, ¿cuáles se van a empezar a estirar, ¿no? Y me voy a explicar con esto que digo, ¿no? Estos fármacos de los que estamos hablando por ahora son caros, ¿no? Y claro, no todo el mundo se los puede permitir, ¿no? Hay países donde su uso está muy extendido y cada vez está más extendido, pero hay otros países donde el acceso no es tan fácil, ¿no? Bueno, yo creo que sería bastante plausible, ¿no? Pensar que, claro, que la industria alimentaria diversifique y segmente a su público, pero ya en una magnitud internacional, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos productos para los países con altas tasas de obesidad y que son ricos además y que se pueden permitir estos medicamentos y surge ahí esta economía Ozempic, y luego productos para el resto del mundo donde la gente no se puede permitir esto, ¿no? Y seguirá comiendo más comida ultraprocesada. Esto es un vaticinio de los, bueno, de los feos, pero a mí me gustaría que se estudiase esto en algún momento, ¿eh? Habrá que verlo y estaremos para observarlo, como hemos venido haciendo a lo largo de esta temporada, que ya sabéis que hemos hablado de comida, desde luego, de alimentación, pero en realidad hemos hablado de mucho más, porque la comida no es algo aislado ni algo neutral, ¿no? Bueno, hemos hablado de poder, de identidad, de deseo, de miedo, ¿no? De clase social, de género, de guerra, de agotamiento, ¿no? Y hemos recorrido, bueno, un camino en esta segunda temporada en el que también el alcohol dejaba de ser solamente una bebida, ¿no? Para convertirse en una presión cultural, en el que los cuerpos revelaban la violencia de los cánones estéticos, o en el que las barbacoas y los horarios de comida o una simple hamburguesa industrial
podían funcionar como marcadores de masculinidad, de prestigio o de pertenencia social, ¿no? También hemos visto cómo la industria alimentaria no vende únicamente productos, vende relatos, autoridad, estatus y emociones. Lo hace cuando utiliza médicos para legitimar mensajes dudosos, cuando convierte a chefs en avales de ultraprocesados o cuando lanza híbridos imposibles que parecen diseñados para mantenernos entretenidos y atrapados en esa búsqueda constante de novedades. Porque la alimentación no solo nos nutre, también organiza nuestras relaciones, construye comunidades, crea identidades y, a veces incluso sectas. Bueno, y también hemos hablado del placer, de la nostalgia, ¿no? Y de, una cosa que sobra, ¿no? Que es el cansancio y esta productividad, ¿no? que tanto nos azota. Hemos hablado del café, del azúcar, de las bebidas estimulantes como combustible para sostener jornadas laborales que son cada vez más exigentes. Hemos hablado de las tecnodietas, ¿no? de la fantasía de sustituir la comida por barritas que tú decías antes, ¿no? Para seguir produciendo, de la comida como experiencia, como ocio, como símbolo de éxito y también como herramienta de control, ¿no? Y hemos visto que incluso algo tan aparentemente natural como comer a una hora o a otra responde a unas estructuras sociales que están profundamente asentadas y marcadas en la desigualdad, ¿no? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién puede parar? ¿Y quién puede vivir permanentemente acelerado, ¿no? También hemos visto cómo el hambre puede utilizarse como arma de guerra. Un producto puede cambiar sus ingredientes sin que apenas lo notemos. Un alimento puede convertirse en símbolo de masculinidad o de femineidad. Y el gusto, que es eso que creemos tan personal, también se aprende, se hereda, se moldea socialmente. Como decías tú antes, la comida nunca es neutral, ¿no? Y cuando hablamos de alimentación, en realidad nunca hablamos solo de comida, ¿no? También hablamos de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos y de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Si no lo habéis hecho ya, os invitamos a escuchar los episodios de las 2 temporadas que llevamos con este proyecto. ¿Y qué podemos decir? Que gracias por estar ahí todo este tiempo y que esperamos volver. Sí. Ya sabéis que este es un proyecto autoproducido que sale adelante sin más apoyo que el trabajo y el cuidado mutuo, tirando la una de la otra cuando la vida nos aprieta. Y aprieta bastante. Ahora mismo sostenerlo es complicado, ¿no? Necesitamos encontrar formas para hacerlo viable en el tiempo sin que nos consuma por completo las cosas como son. Sí, y pensaremos cómo hacerlo más sostenible, exploraremos vías de financiación, pero teniendo algo claro, queremos que este proyecto siga adelante siendo coherente con lo que defendemos. No todo vale para sostenerlo. Así que, si volvemos, cuando volvamos, será encontrando la manera de hacerlo, pero sin traicionarlo. Y volveremos. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.